¿Se ve ahí? Sí, profe. Bueno, me avisan si no se pasan las diapositivas, ¿estamos? Bueno. La clase de hoy es de apendicitis aguda, es uno de los cuadros más importantes que ustedes tienen que reconocer a la hora de hacer una guardia. Este es un cuadro muy importante, ya que en cualquier momento de su carrera van a poder ver un abdomen agudo de un primo, de un tío, de un familiar, del vecino, del novio, de la hermana, lo que sea, y tiene que diferenciar y saber y poder diferenciar si al paciente lo vamos a mandar a la casa o le vamos a dar paracetamol, o al paciente lo vamos a hacer un interconsulte o lo vamos a dejar internado en el servicio de cirugía porque va a ser intervenido quirúrgicamente de apendicitis aguda. Este es el cuadro de apendicitis aguda, es el cuadro de abdomen agudo más frecuente y que con mayor frecuencia se observa. Es la causa número 1 del abdomen agudo, es por eso que ustedes tienen que saber diferenciarla, ¿sí? Ustedes ya han visto los diferentes tipos de abdomen agudo, ya sea el abdomen agudo médico, el pseudoabdomen agudo médico y el abdomen agudo quirúrgico con sus 5 diferentes clasificaciones, ya sea el inflamatorio, el oclusivo, el vascular, el hemorrágico y el traumático mixto, ¿sí? Hay algunos otros libros que hablan de otros diferentes tipos de abdomen agudo que los hablan de dentro del punto de vista quirúrgico también, como son el ginecológico, el traumático, el abdomen agudo postoperatorio, ¿sí? Pero ustedes tienen que tener en cuenta esos 5 como las causas de abdomen agudo y dentro de esos 5 englobarlo a los distintos diagnósticos para poder así empezar a tratarlos. Cuando hablamos de apendicitis aguda, tenemos que decir que la apendicitis aguda no es más que la inflamación aguda del apéndice cecal y generalmente es causada por algo que le obstruye la luz, ¿sí? La mayoría de las veces son fecalitos, pero también puede ser tejido linfoideo, hiperplásico, algunos parásitos, tumores que son muy raros, pero cualquier cosa que le obstruya la luz comienza el cuadro de apendicitis aguda y no cede hasta que lo operamos. Lo importante de esta patología es que es una urgencia quirúrgica y dado el riesgo de que puede evolucionar hacia una gangrena y luego una perforación, una peritonitis y así seguir el cuadro de lo que sería la patología inflamatoria. La historia nos habla de que hace muchísimos años Reinald Fitz dio el término de lo que es la apendicitis aguda, y en el 1889 Charles McBurney, que es el padre del abdomen agudo, él es el que dio la etiología, la sintomatología, la localización, la evolución propia de este tipo de patología y es quien nos describió mucho de lo que hoy aún conocemos de esta patología. Si hablamos de anatomía normal o de anatomía, tenemos que saber que el apéndice cecal se encuentra situado en lo que es en la parte inferior derecha del abdomen, en el cuadrante inferior derecho, si lo dividimos en los 4 cuadrantes, y en la fosa ilíaca derecha, si lo dividimos en los 9 sectores de los que está dividido el abdomen. Se relaciona con el ciego, se relaciona con el ilion terminal, con el aparato genital interno femenino y con el aparato uroexcretor. Es por eso que este tipo de patología debe de realizarse en el marco de un síndrome que se llama síndrome de fosa ilíaca derecha, que abarca un gran número de patologías que pueden generar un tipo de dolor en esa zona y que muchas veces tenemos que hacer el diagnóstico diferencial apropiado y oportuno para no llevar a un paciente a quirófano o para no mandar a la casa un paciente que debe ser intervenido quirúrgicamente. La anatomía normal del apéndice dice que puede llegar a medir hasta 20 centímetros, la realidad es que mide entre 6 y 8 a 10 centímetros, el diámetro puede ser hasta 4 o hasta 8, ¿sí? Está implantado en la parte inferior interna del ciego a unos 3-5 centímetros de la válvula o del ángulo ileocecal, tiene las 4 capas del intestino y la submucosa es una de las más importantes porque es donde está el tejido linfoideo, que es el que va a aumentar o que va a generar la presión de la pared cuando hablamos de la fisiopatología de la apendicitis aguda.
Este tejido linfoideo se encuentra en un máximo entre los 12 y 20 años y a eso se debe que la mayoría de los cuadros apendiculares aparecen a esa edad. Algunos ancianos pueden tener una fibrosis de la luz o pueden tener una fibrosis o algún tipo de esclerosis fibrótica que puede generar una oclusión de la luz y generar un tipo de abdomen agudo inflamatorio por apendicitis aguda sin que sea necesidad de los fecalitos. La arteria o lo que es la irrigación del apéndice nace o viene de la arteria mesentérica superior a través del tronco hiloiceco apendicular cólico, ¿sí? Las venas van a llegar a la mesentérica mayor y de ahí al hígado, por eso todo lo que es el drenaje linfohemático va hacia el hígado a través de la vena mesentérica y del sistema ganglionar ileocólico. Todo lo que es la parte nerviosa viene del plexo solar a través del plexo mesentérico superior y eso nos da la característica de cómo es el tipo de dolor que tiene cada paciente cuando hace principalmente lo que es la cronología de Murphy, que es la cronología del dolor del paciente con apendicitis aguda. Si nosotros hacemos una visión ventral de cómo es la irrigación, ahí vemos que a través del mesoapéndice, que es esa grasa que lo une al apéndice con el resto del mesenterio, por ahí transcurre la arteria apendicular, que es rama de la ilio-biseco-apendículo-cólica, que es la rama terminal de la mesentérica superior. Cuando hablamos de posiciones no son las que ustedes están pensando, pero sí es estas que pensamos porque en las distintas posiciones que nosotros podemos ver en el apéndice normal es paracecal interna, un 39%, y esto paracecal quiere decir que está paralela al ciego, interno está hacia adentro, es la posición más normal. Pero hay otras posiciones que obedecen a las distintas rotaciones que sufre el colon durante la etapa embrionaria, y eso habla de que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer un diagnóstico, porque muchas veces estos cambios o estas alteraciones en la rotación normal del apéndice puede posicionarlos anómalamente al apéndice secal y generar su sintomatología en lugares inapropiados, lo cual dificulta a veces el diagnóstico. Morton hizo la primera apendicectomía exitosa da por 1887, luego de que Charles McBurney había descubierto todo lo que era la sintomatología. McBurney describió el signo del punto doloroso, que hasta el día de hoy es el punto que mayormente se estudia para hacer diagnóstico de la apendicitis aguda. Tiene una máxima incidencia entre la segunda y tercera década de la vida, en realidad entre los 12 y los 30 años, y entre el 7 y el 12% de una población normal va a tener apendicitis aguda en algún momento de su historia. La historia y la sucesión de los síntomas son lo importante a la hora de tomar una conducta en este tipo de pacientes. Mira, esta diapositiva es cuando nosotros observamos que los distintos tipos de rotaciones pueden generar alteraciones o anomalías en la posición del apéndice secal y eso podría generar alguna controversia a la hora de hacer un diagnóstico. Imagínense que esos que están rojos ahí por debajo del hígado pueden ser también el apéndice secal, y si llegara a ser un cuadro inflamatorio a ese nivel se podría confundir con lo que es la patología, con la colecistitis aguda o con los cuadros pancreáticos. Distintos cuadros pelvianos también se podrían confundir con una apendicitis aguda. Si vamos a la fisiopatología, que es lo más importante de esta patología, el factor predominante y la causa por la cual se comienza una apendicitis aguda es la obstrucción de la luz. Obstrucción de la luz que normalmente la causan los fecalitos, ¿sí? Hay algunos otros que pueden generar obstrucción de la luz y que a partir de ahí se genera una apendicitis aguda. El impacto de varios estudios de rayos X, semillas, vegetales, frutos, gusanos, intestinales, distintas cosas pueden generar una obstrucción de la luz y así a partir de ahí generar una apendicitis. Otros factores, la obstrucción de la luz, como la compresión por bandas externas, como lo que les decía, que hay algún tipo de fibrosis que puede haber en algunos pacientes, principalmente en los ancianos. Cuando vamos al cuadro de lo que es la fisiopatología, acá cuando apenas ocurre la oclusión de la luz apendicular, se genera lo que llamamos estasis intestinal. El apéndice tiene materia fecal dentro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hay bichos, ¿sí? Hay bacterias. Esta falta de drenaje desde la luz hacia lo que es el ciego, o sea, no puede drenarse todo lo que está dentro del apéndice hacia el ciego. Por lo tanto, hay un acúmulo de moco adentro de la luz del apéndice. Eso va a generar un aumento de la presión intraluminal. ¿Qué es esto?
que va a aumentar la presión desde la luz del apéndice hacia sus paredes. Y recuerden que estamos ante gradientes de presión. ¿Qué quiere decir eso de los gradientes de presión? Que sobre o por las paredes del apéndice cecal, por las paredes transcurren los vasos sanguíneos. Imagínense que si yo le aumento la presión a esa pared y tenemos un gradiente de presión, primero lo que se va a vencer van a ser los capilares y las vénulas, ¿sí? Aumentando esa presión, toda la sangre que llega al apéndice por las arterias que tienen mayor presión no va a poder volver a la circulación normal, no va a poder regresar, por lo tanto va a haber una oclusión de los capilares y vénulas y va a estar congestivo, o va a haber una congestión e inflamación de las capas del apéndice, puesto que la sangre no puede regresar a su origen normal. Esto trae la primera fase de la apendicitis aguda que se llama congestiva o catarral. Luego de esta primera fase de congestión, la mucosa que está isquémica, porque es una mucosa que está inflamada adentro de la luz del apéndice, está inflamada esta mucosa y es en donde las toxinas de las bacterias comienzan a formar un papel fundamental, porque ya no solamente se trata de una patología inflamatoria, sino que por la mucosa que está isquémica y es invadida por bacterias, comienza la absorción de toxinas, sino que entonces ya comienza una patología inflamatoria infecciosa. Eso genera fiebre, taquicardia y leucocitosis, lo cual trae la segunda etapa o la segunda fase de la apendicitis aguda que se llama flegmonosa o supurativa. Si nosotros liberamos a este aumento de la presión desde la luz, que desde la luz del apéndice lleva a un aumento de la presión hacia las paredes, va a llegar un punto que las arterias no van a poder llevar la sangre desde la pared hacia la punta principalmente del apéndice, lo cual puede generar esto de los infartos o la gangrena que se llevaría a cabo en este lugar. ¿Por qué digo gangrena? Porque recuerden que si yo a un paciente lo puedo dividir a las gangrenas, allá como vieron en patología, que había dos tipos de gangrena. Una era la gangrena seca, en donde era el sector que tenía gangrena seca, era el sector que no era irrigado con sangre arterial. Por lo tanto, esa sangre arterial, esas zonas que no eran irrigadas, se infartaban, como ocurre en el corazón, ¿sí? Se produce un tipo de gangrena seca. Pero ¿qué pasaba, ¿sí? Si esta zona que era infartada o esta zona que no le llegaba sangre arterial oxigenada estaba invadida por bacterias? Pasaba a ser una patología infecciosa, por lo tanto esa isquemia arterial sumada a la infección por bacterias se llamaba gangrena húmeda. En este sentido, en un paciente con apendicitis aguda que cursa las distintas fases de la apendicitis aguda, pasa a la tercera fase de la apendicitis aguda que se llama gangrenosa o necrótica por los infartos, ¿sí? Y si nosotros normalmente o si dejamos librada a su normal evolución este tipo de patologías, ¿qué va a pasar? El apéndice gangrenoso, ¿sí? Se va a perforar y va a dar la cuarta fase de la apendicitis aguda gangrenosa, ¿sí? Perdón, la cuarta fase que es la apendicitis aguda perforada, ¿sí? Si nosotros a estas cuatro fases la dejamos librada a la normal evolución, puede ocurrir que luego de esta apendicitis perforada ocurra lo que es la peritonitis. Luego de esta peritonitis, si dejamos librada su normal evolución, vendría un cuadro de una sepsis abdominal o luego un shock séptico. Luego el paciente podría ser un fallo multiorgánico, luego podría ser una coagulación intravascular diseminada y luego podría morirse. Es por eso que durante estas cuatro fases nos da el apéndice la posibilidad de llegar a hacer un diagnóstico de una enfermedad inflamatoria infecciosa. Es por eso que es tan importante el diagnóstico precoz para lograr el diagnóstico certero y llevar a un paciente al quirófano de la apendicitis aguda. Cuando hablamos de la clínica del paciente con apendicitis aguda, tenemos que saber que entre el 50 y el 80% de todos estos pacientes no van a hacer un cuadro que se llama cronología de Murphy. ¿Qué es esta famosa cronología de Murphy? Es una conjunción de distintos
signos y síntomas que van a aparecer en el paciente con apendicitis aguda en algún momento cuando aparezca el primero de los síntomas, que es o la fase visceral, fase prodrómica, en donde hay un dolor o una molestia epigástrica, o como es una molestia visceral difusa, suele ser persistente, el paciente lo refiere como que es un hambre doloroso, esa molestia que tiene en la boca del estómago, es justo en el epigastrio, puede estar acompañado de anorexia, un poco de náuseas, vómitos, generalmente se asocia a cuadros febriles, ¿sí? Por lo tanto, esta fase es la que se llama fase visceral prodrómica, que luego de 6 a 8 horas comienza ya la segunda fase o fase somática de la apendicitis aguda, en donde este dolor en el cuadrante inferior, ese dolor que tenemos en el epigastrio migra y se intensifica y se sitúa ya directamente en lo que es la fosa ilíaca derecha o en el cuadrante inferior derecho del abdomen, en el punto de McBurney. Eso se da en el 100% de los casos de apendicitis aguda. Es de gran intensidad, de intensidad 8 o 10 aproximadamente, es definido, puede estar irradiado hacia el miembro inferior derecho, puede irradiarse al testículo y se da por el dolor. El dolor se da por el contacto del apéndice que está inflamado con las terminaciones nerviosas del peritoneo. Este dolor muchas veces se acentúa al caminar, con la tos, con estornudar, con algún movimiento brusco que pueda hacer con el pie o con el miembro inferior derecho, o con elevar el miembro inferior, y eso hace que nosotros podamos hacer el resto de las maniobras para hacer el diagnóstico del paciente con apendicitis aguda. Este es el paciente con un síndrome de fosa ilíaca derecha hasta el momento, en donde nosotros vamos a ir haciendo los diagnósticos diferenciales para llegar al diagnóstico definitivo. Como les decía, las variaciones en la posición anatómica del apéndice cecal puede generar algún tipo de alteraciones en la clínica. ¿Qué te pusiste? ¿Qué te pusiste? ¿De dónde sacaste esa pintura? De ella. Bueno, no toques más, mi amor, no saques más pintura. ¿Estamos? Dale la otra cara, dale. Dale, que Pero yo... yo no sé, ¿Nos qué? no, para escuchar. Bueno, no los toques, ¿Por qué? porque son de María. Oh. Seguimos. Las variaciones en la posición anatómica del apéndice pueden dar algunas variaciones en el sitio, principalmente del dolor. Por lo tanto, aquel apéndice que está en la fosa ilíaca derecha me va a dar dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿sí? Normalmente aquel que está en la fosa ilíaca, o sea, en el cuadrante inferior, en la parte inferior interna, implantado en la parte inferior interna, va a tener el dolor característico, pero hay algunos otros, por ejemplo, si está retrocecal, si está detrás del ciego, el dolor lo va a tener en el flanco o en el dorso, y muchas veces tenemos que hacer diagnóstico diferencial con todo lo que es la patología renoureteral, ¿sí? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial con la infección del tracto urinario o el cólico renoureteral. Cuando el apéndice está en el piso pélvico, muchas veces el dolor es suprapúbico y tenemos que hacer el diagnóstico diferencial obligado con toda la patología femenina, con todo lo que es la patología anexos y lo que es quistes de ovario, embarazo ectópico, anexo y el resto. Apéndice retroilial, ¿qué quiere decir? El retroilial está por detrás de la unión del ilion con el ciego, de la unión o de la válvula iliocecal. Por ahí pasa un plexo que se llama plexo pampiniforme, que es el que lleva muchas veces el paquete vasculonervioso de los testículos. Por eso que muchas veces al paciente le duele la zona testicular. ¿Seguimos? ¿Qué pasó? ¿Me siguen ahí? Sí, Doc. Sí, profe, está todo, no se ve nada ahora. ¿Qué mierda pasó? Ahí está. Ahí está. Ahí sí se ve. Bien. Cuando ya hablamos de diagnóstico, ponemos los signos, el signo de McBurney, el dolor máximo en un punto que está, bueno, ustedes creo que ya en semiología vieron todo lo que es la signosintomatología y los signos. Ya cuando tengamos alguno de los prácticos les vamos a hacer
vamos a hacer las prácticas con uno de ustedes o vemos la posibilidad de hacerlo con algún paciente para que vean los distintos puntos dolorosos, el punto de McBurney, el signo de Bloomberg, el signo de Robson, que son uno de los más importantes a la hora de llegar a un diagnóstico. Esos son los distintos puntos dolorosos. Recuerden que el Bloomberg es a la descompresión en el punto de McBurney y que normalmente se debe a la irritación peritoneal, que ya es un paciente que va a ir a quirófano. Hay otros puntos dolorosos como son el signo del psoas, el signo del obturador, que son signos signos o maniobras de generación de dolor en base a las terminaciones nerviosas en contacto con alguna de las raíces de los músculos. El geno de Musi es un signo muy importante porque es el signo que me va a dar la peritonitis, es aquel paciente que normalmente va a ir a quirófano, ¿sí? Ese paciente no se va a salvar. El punto de Lance, Virgin Lance, fue una cirujana, ginecóloga que dio el punto doloroso en lo que es la parte inferior baja, derecha, sobre la línea vía espinosa, o sea, desde las líneas de la espina ilíaca antero superior a la otra, el punto derecho se lo divide en 3 y ese da el punto de Virgin Lance, que es un punto en donde normalmente hacemos la incisión del bikini line o del bikini line. El punto LSN es un punto que está por atrás, por afuera, en aquellas apendicitis que son externas, en aquellos pacientes en donde la clínica no es muy cerrada, entonces se hace distintas maniobras para ver si esas apendicitis retrosecales o ascendentes externas, que son muy poco frecuentes, pero que normalmente hay que tenerlas en cuenta. Punto de Morris también, la línea ilioumbilical es un similar a lo que es McBurney, pero con otro nombre. Es muy importante lo que es en el cuadro del abdomen agudo, el tacto rectal. Recuerden que el tacto rectal en el paciente con abdomen agudo es una herramienta fundamental para llegar a hacer el diagnóstico. Es una de las cosas más importantes que hay que hacer porque muchas veces este signo que es característico y que es tan poco usado, el tacto rectal decía que es muy importante, la maniobra de Joyce San Martino, una maniobra de introducción de el dedo y generar un dolor tanto más importante que lo que ocurre en el abdomen, lo cual lo genera una relajación del abdomen y solamente duele la zona que está afectada. Si se encuentra, también puede encontrarse sensibilidad en lo que es fondo de saco de Douglas o en el fondo de saco rectal, o abombamiento, presencia de masas que sean muy sensibles, que haya aumento de la temperatura. Ese nivel también es muy importante a la hora de hacer un diagnóstico. Como les decía, para hacer el diagnóstico no hay más que hacer el diagnóstico clínico, pero muchas veces con la medicina basada ahora en lo que es la evidencia de los métodos complementarios de diagnóstico y lo que es la medicina o las prácticas mínimamente invasivas, han surgido fundamentales los estudios complementarios de diagnóstico para hacer diagnóstico, pero el diagnóstico sigue siendo clínico. ¿Sí? Cuando ustedes aprendan a tocar una panza y toquen una panza y sepan que el paciente tiene dolor y tiene reacción peritoneal y la cronología es adecuada, ya no hace falta hacerle ningún otro estudio, sino basta lo que sería el prequirúrgico, que ustedes ya lo saben muy bien, para tomar una conducta con ese paciente. Sin embargo, existen estudios complementarios de diagnóstico que muchas veces se los va a pedir el familiar, se los va a pedir el paciente para ver, si el doctor no me va a hacer una ecografía, ¿cómo sabe que tengo apendicitis aguda? Y si es otra cosa. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta eso a la hora de hacer el diagnóstico y de solicitar un estudio complementario de diagnóstico. La ecografía abdominal es una ecografía que es un método operador dependiente, por lo tanto, si nosotros como cirujanos no hacemos nuestras propias ecografías, caemos en el juego del ecografista, o no juego, sino en la interpretación del ecografista, lo cual puede generar alguna alteración en el diagnóstico, pueden aparecer falsos positivos o falsos negativos, por eso es tan sensible. Pero sí hay algunos ecografistas, o sí hay la mayoría de los ecografistas que ha dado la importancia de la apendicitis aguda para hacer el diagnóstico diferencial de quistes de ovario, vasos ectópicos, cálculos renales, inflamaciones uréteres,
distintas invaginación intestinal, distintas alteraciones que pueden hacer diagnóstico diferencial con ecografía. Pero hay un signo característico que da la apendicitis aguda que se llama signo de la escarapela. Este signo de la escarapela lo van a encontrar en los libros que hablan como que hay un halo hiperecogénico que rodea un halo hipocogénico. Bueno, se vería como si fuera una escarapela. Eso que están viendo ahí ustedes en este momento es la famosa escarapela o signo de la escarapela. Si nosotros como argentinos trasladamos esa imagen a lo que es una escarapela, yo no le veo tanta forma de escarapela, pero bueno, los ecografistas dicen que eso es así y este es un signo que es operador dependiente. Por eso decimos que el diagnóstico es clínico y el tratamiento y el manejo es quirúrgico. Pero vamos a necesitar de algunos, o podemos llegar a necesitar de algún estudio complementario de diagnóstico como la ecografía en el momento de diagnosticar o hacer diagnóstico diferencial. Tomografía. Hay un solo caso en donde es necesario pedirle una tomografía a un paciente con un abdomen agudo inflamatorio por sospecha de apendicitis aguda o en el síndrome de fósila derecha, este famoso síndrome. En el único caso que le vamos a pedir es en el paciente que le palpemos una masa abdominal, principalmente en lo que es el cuadrante inferior derecho. Es por eso que ese paciente, que si tiene 18 años y tiene una masa, lo más probable es que tenga un plastrón apendicular y que tenga que ser operado. Pero distinto sería que el paciente que tiene 80 años tiene dolor en el flanco derecho, tiene dolor en la fósila derecha y le palpemos una masa que probablemente sea un tumor. Entonces, en ese paciente vamos a hacer el diagnóstico diferencial con una tomografía. Diagnóstico diferencial, miren, todas las patologías que puedan llegar a generar dolor abdominal bajo, hay que hacer diagnóstico diferencial sí o sí con el paciente con el abdomen agudo inflamatorio por apendicitis aguda, porque nos podemos comer una apendicitis y es preferible operar una apendicitis sana a tener que operar a un paciente, abrirle la panza de punta a punta y ponerle un montón de drenaje porque nos comimos una apendicitis o una peritonitis apendicular con pus y con una perforación del ciego. Es por eso que normalmente el diagnóstico diferencial es clínico también, le hacemos algunos métodos complementarios de diagnóstico como el prequirúrgico con sangre, el laboratorio de sangre, de orina, electrocardiograma con valoración cardiológica, ecografía si es que tenemos, y si no el paciente pasa al quirófano. Preferimos sacar un apéndice sana y un quiste de ovario, o un apéndice sana más un embarazo ectópico que después tener que sacar o drenar o sacar la mitad del colon porque el paciente se pudrió por dentro. ¿Cuáles son las complicaciones de la apendicitis aguda? Bueno, normal que yo les decía, si nosotros dejamos librada su normal evolución, la paciente con apendicitis aguda va a llegar a la perforación. Y si esa perforación progresa, va a ser una peritonitis, un flemón peniapendicular o apendicular, que es aquel que el flemón es cuando está inflamado el apéndice y el resto de las vísceras, el intestino, el meso o el mesenterio o lo que es el epiplon, van y rodean toda esa zona, rodean al órgano para que no se vea afectado más allá de la zona que tiene que estar afectada. La pielontromboflebitis superativa es una patología que no. ¿Cuándo nos vamos al parque de la ciudad? Termino de dar la clase y vamos. Entonces anda a ponerte las zapatillas. Dale. La pielontromboflebitis supurativa es aquella infección que a partir de la apéndice secal llega a través de los vasos, principalmente venosos, y puede generar algún tipo de mesenteritis o de afectación a nivel de las venas mesentéricas y llegar al hígado. La obstrucción intestinal se da generalmente a partir del flemón apendicular, cuando esta obstrucción es generada en forma de tratar de salvaguardar el resto del abdomen. Y la infección de la deriva operatoria, que es una de las complicaciones más importantes o más frecuentes, no importantes, sino que más frecuentes por el tema de que el apéndice está muchas veces afectado y está con pus, y normalmente durante la apendicectomía se realiza la contaminación de la pared. El tratamiento, cuando decimos tratamiento, cuando un paciente llega con abdomen agudo inflamatorio por apendicitis aguda, o cuando decimos que bueno, ya tenemos el diagnóstico, ¿qué hacemos? Listo, lo interno al paciente, le pongo un goteo alto a 42 gotas. Todo paciente que está internado tiene que tener un protector gástrico porque le
estar internado genera estrés, el estrés genera gastritis, gastritis genera dolor y aumenta el dolor del paciente que tiene abdomen agudo. Le vamos a poner ranitidina, una vez que ya hemos hecho el diagnóstico le vamos a poner analgésico para que el paciente no tenga dolor, no así cuando todavía no tengamos el diagnóstico, porque muchas veces los analgésicos pueden generar solapar el cuadro. Me esconde en la clínica y el paciente se va a la casa, anda de 10 y después viene con una peritonitis ya más avanzada. Cuadro de antibióticos o esquemas antibióticos, tenemos que ponerle antibiótico para lo que es cocos positivo y bacilos gram negativos, o sea que ampicilina, gentamicina estaría bien. Otro esquema podría ser ampicilina sulbactam, otro esquema podría ser ciprofloxacina, otro esquema podría ser ciprofloxacina más gentamicina, otro esquema podría ser ciprofloxacina más metronidazol, y en el caso de que haya infección por anaerobia, sí ya agregarle el metronidazol o agregar los tratamientos triple esquema, ampigentametro, que son los más comunes en este tipo de casos. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, el tratamiento quirúrgico, bueno, ustedes, yo acá les muestro cuáles son las incisiones, la incisión transversal de Rocky Davis, que es una de las más usadas, el Charles McBurney, que es la más común, incisión infraumbilical en la línea media, incisión paramediana, que también se las voy a mostrar. Normalmente un paciente que se opera de apendicitis aguda al otro día se va de alta con tratamiento antibiótico. Aquellos pacientes con apendicitis supurativa o gangrenosa o complicada o con necrosis o con peritonitis, mínimo 4 a 5 días de tratamiento antibiótico endovenoso hasta poder volver a la normalidad. Ahí están las incisiones, la verde, esta la de McBurney, que es la más común, la que van a ver en un montón de panzas. Esta que está como en azulcito es la incisión de Rocky Davis. Luego hay una incisión que es mucho parecida a la de Rocky Davis, es el Bikini Line, que esta cirujana que se llama Virgin Lance la dio hace muchísimos años. Todo lo que es incisiones sobre la pared anterior del abdomen se llaman laparotomías, y todo lo que vamos a hacer con incisiones abiertas va a ser laparotómico, y todo lo que hacemos con incisiones pequeñas con ingreso de cámaras va a ser laparoscópico. Hoy, con el advenimiento de la cirugía mínimamente invasiva, la mayoría de las apendicitis agudas se solucionan por vía laparoscópica, ¿sí? Este es uno de los hallazgos que puede haber durante la cirugía de la apendicitis aguda, que es ¿cómo se llama? Un divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel es un divertículo del intestino delgado. Es muy raro de encontrarlo, pero en aquellas apendicitis en donde no son realmente apendicitis y le hicimos el tratamiento y de pronto sigue el dolor, hay que buscarlo durante la laparotomía, porque muy probablemente que en vez de haber hecho una apendicitis aguda haya hecho una mequelitis, que es una inflamación con la misma fisiopatología del apendicitis, pero del divertículo, que es un divertículo verdadero, el divertículo de Meckel. Durante una autopsia de un paciente que se les muera por apendicitis aguda o por el postoperatorio de una apendicitis aguda, lo que tienen que ver el juez o el perito que vaya a ver es la ligadura del meso, o sea, del meso, esos dos nudos que están en el intestino. Uno está tapando la arteria y otro está tapando el orificio del apéndice. Eso es lo que tenemos que encontrar. Así tiene que quedar el procedimiento luego de una exéresis apendicular. De no quedar así o no encontrarse las ligaduras, se puede interpretar de que algo anduvo mal durante la cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. Y cuando hablamos del pronóstico, o el pronóstico que ocurre con el paciente con apendicitis aguda, la mortalidad de la apendicitis aguda es realmente muy, muy baja, casi nula, es 0,1%, y eso depende de la edad del paciente y del tiempo que tardemos en operarlo, si es que se ha perforado o no se ha perforado. La tasa de mortalidad en la apendicitis, que es en el paciente que se perfora, del 3 al 5%, aumenta al 15% en los ancianos, y casi el 50% de todas estas complicaciones se dan una vez que el apéndice se ha perforado antes del procedimiento quirúrgico. ¿Dónde estoy? Acá. De tener...
¿Me ven ahí? Sí, Doc. Bueno, ¿quién tengo? A ver. Belén Araceli. Después tengo Eric, Rebeca, Carolina, Gustavo, Lourdes, Giselle, Eve, Oscar, Gaspar. ¿Quién más tengo? Jimbo. No sé quién es Jimbo. Daniel Ibáñez y María Candelaria Flores tampoco se los ve. Ya el resto tampoco se los ve. Bueno, preguntas. Doctor, Preguntas. cuando veíamos todos los signos y maniobras que se hacen en el No abdomen, escucho. No ¿ahí me escucho, no escucha bien? escucho. ¿Me escucha bien? ¿No? Los chicos, ustedes me... Nosotros sí lo escuchamos. Va, yo lo escucho. Sí, yo también lo escucho. Sí, no me importa qué También lo escuchan escucho ustedes, bien. lo tengo que escuchar yo. Le quiero preguntar si los signos o maniobras en el abdomen, que veíamos todos los signos que hay, si tenemos que seguir un orden para hacerlos, o eso Mira, es... yo la verdad, yo te digo, yo la verdad, luego de haber hecho un montón de palpaciones de abdomen, no hago ninguno de esos, ¿sí? No hago ninguno, hago un punto de McBurney y la mano ya está adiestrada para saber a qué paciente tenés que operar y a qué paciente pedirle una ecografía. Si vos palpás a un paciente, varón, 20 años, dolor en fosa ilíaca derecha, McBurney positivo, Bloomberg positivo, se opera, no hay más nada que decir. ¿Sí? Si de pronto tenés tenés, qué sé yo, a ver quién tengo, el Lourdes, si Lourdes, ¿sí? Viene con dolor abdominal, viene con dolor en fosa ilíaca derecha, si tiene ardor para orinar, si tiene, no sé, por decirte, antecedentes de haber tenido ese dolor, yo le pediría, ¿qué le pediría? A ver, Gustavo, vos que la conocés a Lourdes, ¿qué le pedís? ¿Qué le pedimos? Le podemos pedir para ver si está en la última fase que hablábamos, que íbamos a observar leucocitosis, alguno de esos estudios, ¿no? Yo le pediría un test de embarazo, ¿sí? Un test de embarazo, porque muchas veces es lo que nos va a descartar una patología que es de lo más importantes a la hora de hacer un diagnóstico, que es el embarazo ectópico. En la mujer genera un dolor característico y similar a lo que es la apendicitis aguda, y debemos hacer diagnóstico diferencial, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial, yo digo que hay que hacer 5 diagnósticos diferenciales que no pueden dejar de hacerse en el paciente que llega con ese abdomen agudo. Uno es la infección urinaria, el cólico renoureteral, el quiste de ovario roto, el embarazo ectópico y la enfermedad pélvica inflamatoria, además de la apendicitis aguda, que serían los 6 que son más importantes. ¿Y por qué te digo esto? Porque si operas a un paciente con infección urinaria, lo vas a terminar de operar y después de eso va a seguir con el dolor. Probablemente con el tratamiento antibiótico que le hagas, se le va a calmar. El paciente que tenga cólico renal lo va a operar y a la tarde de ese mismo día va a seguir con el mismo dolor. El resto de los 3 otros, ¿sí? Son diagnósticos que probablemente o lo hacemos por ecografía y si no tenemos ecografía en ese momento, sumado a un EVA-test, lo vamos a hacer intraquirúrgico. Y la solución es intraquirúrgica. Entonces, si tiene un quiste de ovario roto, la solución es intraquirúrgica. Yo lo voy a operar al paciente, le voy a sacar el apéndice y le voy a sacar el quiste de ovario. Si tiene un embarazo ectópico, la solución es intraquirúrgica, le voy a sacar el quiste de ovario, le voy a sacar el embarazo ectópico, le voy a solucionar la trompa y además le voy a sacar el apéndice para que no haya que volver a operarla. ¿Me entiendes? Y en la enfermedad inflamatoria intestinal, como tiene un poco de pus en lo que es la base y el cuello a nivel uterino, lo que voy a hacer es lavarle la cavidad, dejarle un drenaje, poner antibiótico y mandarlo al ginecólogo por consultorio externo ya operado. ¿Me entiende?
Entonces, muchas veces la clínica del paciente es la que va a abordar a qué es lo que le vamos a hacer a ese paciente. Por eso muchas veces que hay un montón de estudios complementarios y diagnósticos, yo no me acuerdo haber usado una tomografía en un paciente que sospeché una apendicitis aguda. No me acuerdo. O sea, la verdad que hace 20 años que estoy en este hospital y nunca, jamás pedí una tomografía para un apéndice o para sospecha de una apendicitis aguda. ¿Qué más? Profe, ¿se escucha? ¿Sí? ¿Cuándo le pedimos al paciente que vuelva a control? ¿Cómo? ¿Al cuánto tiempo se le pide al paciente para hacer un control? O no sé si se le pide un control a las 24 horas, 48 horas, una vez que se dio el alta. ¿Control de qué? No entiendo. O sea, control del estado general de él, de la cirugía, o no sé si es que se pide o no, por eso pregunto. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, doctor. Sí, profe. ¿Se escuchó? No, creo que no. No, Doc, no te escucho. No se escucha. Lo que le decía es que no hay momento para hacer un control postoperatorio. Normalmente uno cuando ha operado un paciente con apendicitis aguda lo cita para retirar los puntos a los 14 días, ¿sí? No más que eso. Y las curaciones de la herida. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, Doc, de mi parte no.